Buenos días a todas. Buenos días, señor Mario. Pues dándole gracias a Dios por este nuevo día y por todo lo que nos da, sobre todo por ustedes y por la charla que el Padre Fray José María ya nos compartió, de la cual aprendí muchísimo y seguro que todas ustedes también. Voy a pedirle al Señor que nos dé su palabra para que nos guíe del tema que Él quiera tocar en este momento. Y les voy a leer de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 14, desde el versículo 26, y dice: los carismas, reglas prácticas. ¿Qué concluir, hermanos? Cuando os reunís, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación, pero que todo sea para edificación. Si se habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que haya un intérprete. Si no hay quien interprete, guárdese silencio en la asamblea. Hable cada cual consigo mismo y con Dios. En cuanto a los profetas, hablen dos o tres, y los demás juzguen. Si algún otro que está sentado tiene una revelación, cállese el primero. Podéis profetizar todos por turno para que todos aprendan y sean exhortados. Pero los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra. Antes bien, estén sumisas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solamente a vosotros ha llegado? Si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozcan lo que os escribo, un mandato del Señor. Si no lo conoce, tampoco él es reconocido. Por tanto, hermanos, aspirad al don de la profecía, y no estorbéis que se hable en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Palabra de Dios. Pues esta parte de las mujeres que se callen y que no hablen en las asambleas es una parte misteriosa que seguramente el Padre Fray José María conocerá un poco más de eso y más adelante le preguntamos, ¿no? Porque siempre he tenido curiosidad si San Pablo está regido por la ley de Moisés, la ley judaica en ese momento, o si esto ya entró en esa transición hacia el cristianismo y tiene que ver con la cultura, o esto venía en qué forma, ¿no? Porque obviamente que a medida que se camina con Jesús y esta nueva creación en Jesucristo, vemos cómo Él va abriendo la puerta a las mujeres y cómo Él permite que ellas estén actuando en la iglesia. San Pablo habla de unas mujeres que eran diaconisas y habla de mujeres que eran las cabezas de comunidades en algunos lugares, ¿no? Simplemente líderes laicas. Pero hoy en esta reflexión quiero hablar yo de lo que es el sentido de la batalla de la obediencia, o sea, la batalla que tenemos que vivir para ser obedientes, porque en realidad hay una batalla espiritual muy grande para la obediencia, y es que primero que todo, pues nosotros tenemos una naturaleza desobediente. Por naturaleza somos desobedientes. Precisamente la muerte es una desobediencia, es la consecuencia
de la desobediencia y llevamos la muerte marcada en nuestro ser, porque todos estamos sentenciados a muerte. Y esa es como una muestra de lo que nos sucedió. Lo que nos sucedió a nosotros es que por culpa del pecado original la muerte entró al mundo y por lo tanto todos moriremos. Ahora, esto causa en el hombre un gran desdén, esto nos desacomoda, porque nuestra naturaleza interior conoce la plenitud de la verdad desde el principio. Y el Espíritu Santo nos trae a nosotros el pleno conocimiento de la historia misma de la creación y las criaturas, la historia de Dios con todo lo que Él ha creado. Y nuestra alma lo conoce, nosotros, nuestro ser, conoce perfectamente esta realidad. Ahora, como nosotros tenemos todo ese conocimiento innato, ese conocimiento habla de todo lo que uno sabe, tiene vida, porque precisamente lo que conocimiento quiere decir es despertar algo que se convierte en realidad. Es el conocimiento. A través del conocimiento conocemos. ¿Y qué conocemos? Lo que no conocíamos. Entonces, cuando uno conoce algo, descubre. Y cuando descubre, se hace nuevo. Por ejemplo, usted quizás no ha ido a Australia, pero usted ha visto mapas y sabe que Australia existe. Y se le ha descubierto a usted Australia, se le ha revelado y usted tiene conocimiento de que Australia existe. Entonces es una realidad, usted no necesita ir a Australia para saber que Australia existe. Y esta es la realidad del conocimiento. Entonces, por medio de ese conocimiento, Dios nos deja lo que podemos llamar ese mapa de la salvación en Jesucristo. Y por esa revelación adquirimos el conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros entendamos, de lo que Él nos ha dado en el Señor Jesús. Y eso tiene que ser para nosotros la fuerza que nos guía, que nos mueve, porque es nuestra fe. Pero por la naturaleza caída del pecado original, nosotros tenemos una rebelión contra lo que es conocido, contra lo que es revelado, sin importar. Ustedes ven un niño, lo difícil que es educarlo. Al niño sabe que no debe hacer tal cosa, pero él se va a hacerla. Y esto lo hace casi que naturalmente. Y va contra la naturaleza misma porque va en desobediencia. Y hay que enseñarle muchas veces a no hacer lo que no debe. Pero todas las veces, desde la primera vez que se le enseñó, ya sabía que no debía. Pero ¿cuántas veces se le tuvo que enseñar para que finalmente lo dejara de hacer? Y muchas veces esa desobediencia parece que mutara, cambia completamente, continúa, pero se transforma a otro nivel. Entonces, como que nuestra naturaleza dice, bueno, esto es muy obvio que si lo hago se dan cuenta que lo hice, no voy a hacer esto. Entonces hace otra cosa, que no se van a dar cuenta que la hace, pero esa desobediencia continúa dentro de nosotros, porque es una naturaleza desobediente. Y es lo que nos lleva constantemente a vivir una contradicción. Por eso San Pablo dice, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. De eso estoy hablando. Hay en nosotros esa mancha que nos inclina a terminar haciendo eso, sabiendo que no lo debemos hacer, porque tenemos el conocimiento de que eso no se debe hacer, terminamos haciéndolo, porque esa naturaleza desobediente nos empuja, nos inclina hacia allá. Y esta es una lucha muy importante de reconocer, no para que nosotros perdamos el entusiasmo del cambio que buscamos,
sino para que nosotros cada vez estemos más conscientes de lo rebelde que es nuestra naturaleza humana y no nos confiemos de ella. Uno en ningún momento puede confiarse de su naturaleza. Es como en mi vida personal de oración, mi naturaleza humana, como yo no fui educado con una disciplina de oración, sino que hasta los 47 años yo viví como una veleta suelta. Y cuando el Señor me llamó, hace 22 años ya, y 20 que hace que me llamó a la misión, yo comencé una vida nueva en todo sentido, y especialmente con la oración. Y entonces, por ejemplo, yo sé que necesito rezar el rosario por razones espirituales importantes, como una coraza que debo ponerme, y conozco la razón y sé por qué y entiendo lo poderosa que es esa arma para mí. Sin embargo, mi naturaleza está completamente desalentada al respecto, no tiene ningún entusiasmo, no le interesa y está buscando cómo escabullirse, cómo deslizarse hacia otro lado. A veces sin darme cuenta, se me fue el día, me acosté y no lo hice. Entonces, esta naturaleza es la que yo peleo, porque cuando yo me doy cuenta que estoy jugando cosas con esa intención, inmediatamente hago el rosario. Me forzo a hacerlo, porque sé que si lo dejo así, en esa dimensión donde estoy casi que dejando que mi naturaleza perezosa, rebelde, discuta, pues me tumba, y cuando menos piensa, me quita la memoria de lo que tengo que hacer convenientemente. Porque no es que no me acuerde, sino que es que me embolata la realidad temporal, que es la que me tiene que llevar a ejecutar esa acción de oración. Pero ahí se ve la naturaleza tan rebelde nuestra, que sabiendo lo que tiene que hacer, termina no haciéndolo. Y sabiendo lo que es bueno, termina haciendo lo malo. Y esto es una lucha constante, porque cuántas veces, por ejemplo, tenemos que luchar tan arduamente para disciplinar nuestra lengua. Ustedes se dan cuenta cómo es que la lengua nuestra se convierte en un látigo. Es un látigo. Y si nosotros no le ponemos filtro a ese látigo, el diablo lo usa para golpear a todos los que nos rodean. Y encima de todo nos hace daño a nosotros. Porque una sola palabra que salga de la boca cuando no debe, por las razones que no son y con la intención que no es, daño seguro. Daño seguro. Especialmente, como explicaba el Padre en esta mañana, en esta reflexión tan importante de la trascendencia de un consagrado. Obviamente que el diablo ama la lengua de un consagrado, porque con eso se burla de Dios. Porque mire, ay, mira a tu esposa, toma, y con la lengua de su esposa le da un golpe a Dios, le da un golpe al prójimo. Y es un triunfo para el diablo, porque ¿cómo triunfa Satanás? Satanás triunfa burlándose. Es el triunfo de él. Él no puede hacer más nada que usted lo pueda considerar triunfo. Él triunfa burlándose. Ustedes saben que la gente mala disfruta hacer el mal. Con hacerlo ya están contentos, ya se ríen, se burlan en carcajadas por haber hecho mal y haber hecho sufrir a alguien o haber hecho cometer un error a alguien. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante en el colegio, ya en secundaria, por primera vez conocí muchachos que hacían cosas malas, que hacían maldades y las disfrutaban. Entre 4 o 5 se asociaban para hacerle una maldad a otro estudiante, para hacerlo caer, para hacerle regar la bebida que llevaba, para quién sabe cuántas maldades, de muchas dimensiones. Y yo me acuerdo que yo los veía disfrutar eso.
y se reían, y después a los 2 o 3 días se reunían y hablaban de lo que habían hecho 3 días atrás a tal muchacho, y volvían y se reían y todavía lo disfrutaban. Ahora, yo no puedo decir que esos muchachos estaban endemoniados, pero estoy hablando desde la naturaleza humana. Si uno no le pone riendas a su naturaleza, así es como actúa. Esos muchachos obviamente que tenían un problema, y seguramente en sus hogares no había muy buena disciplina moral y no tenían una buena formación humana, y por eso tenían esa crueldad y hacían cosas tan malas. Pero ellos no son los únicos. Eso que esos muchachos tenían es lo que tenemos todos, solo que no todos dejamos que esto se descarrile, pero cada uno de ustedes seguro que tiene una memoria de una descarrilada, ¿no? En algún sentido, con la lengua, con cualquier área de su naturaleza se ha descarrilado alguna vez. Y a veces nosotros nos lamentamos por una vida entera, por una sola palabra que salió por la boca. Por una palabra se han dañado matrimonios, se han caído imperios enteros, por una palabra. Se han dañado inmensidad de proyectos importantes por una palabra que salió de la boca de una persona. Y por eso hay que tener en cuenta esto. Cuando Dios nos creó, Dios nos dio maravillosos dones. Entre esos están nuestros sentidos. Es más, ustedes se dan cuenta que cuando una persona es muda, pues uno sabe que le falta algo importante, no puede hablar. Cuando una persona es sorda, uno dice, le falta algo muy importante. Cuando una persona es ciega, le falta algo muy importante. Y es que Dios nos ha dado unos dones maravillosos con los sentidos. Pero todos los sentidos, por ejemplo, en el momento que ustedes se consagran, esos sentidos también cambian de plano. Se elevan al plano de la consagración. O sea, su vida natural con la consagración se eleva a un plano muchísimo más alto del que estaban. Eso quiere decir que los oídos, la vista, el habla, todo eso que envuelve los sentidos entra dentro de la consagración. Y por eso el enemigo sabe que ese es un instrumento para hacerles daño a ustedes, para hacerle daño al prójimo y burlarse de Dios con cualquiera de esos sentidos. Entonces hay que tener una disciplina enorme y una obediencia increíble a los sentidos. Yo le digo a la gente a veces, cuando se habla de disciplinas espirituales, entramos en el ayuno. El ayuno de comida es efectivo, pero hay muchos ayunos. Por ejemplo, el ayuno de los sentidos. Yo puedo ayunar con mi lengua, asegurarme de que hable durante esta semana, hable tan solo lo que estrictamente necesito hablar para cumplir con mi deber. Y de resto no hablo nada, ninguna otra palabra sale de mi boca. Ese es un ayuno. Se van a dar cuenta lo activa que es esta lengüita. Solo con eso queda usted en un sacrificio enorme, porque cada segundo le quieren salir palabras de la boca. Así es, y uno no se da cuenta cuán activa es la lengua hasta que no la sujeta a un ayuno. No se da cuenta. Hay gente que llega al ayuno de no hablar nada, pero cada uno tiene una responsabilidad en la comunidad y tienen que hablar porque están comunicándose para sus deberes. Pero yo he hecho de no hablar, pero en lugares y circunstancias que lo puedo hacer. De todas maneras, en ese ayunar los sentidos, por ejemplo, a ustedes no tanto, pero la gente que está fuera como nosotros, el ayuno de la
de la vista es un ayuno bien delicado, pero es increíble el beneficio que da, porque uno cuando va por la calle, los ojos navegan por todos lados y miran todo, todo lo miran. Y la persona normalmente no se mide, sino que todo lo mira, es como una cámara y eso va filmando todo. Ustedes saben que la cámara fue inventada por el hombre, una filmadora fue inventada por nosotros. Eso viene de nuestras propias capacidades naturales. Por lo tanto, nosotros filmamos. Hay personas que vienen a hablarme de sueños que tienen, que creen que es una gran revelación. Y yo les digo, ¿saben qué? Esa no es ninguna revelación, esa es una filmación. Cuando usted va por la calle, usted mira acá, mira allá, todo eso se filma. Y cuando se acuesta, eso se convirtió en un video. Y apenas se acuesta, empieza a pasar toda la película y está unida a algo que no tiene unión, a algo que no tiene sentido. Es incoherente porque usted filmó el aviso que vio allá, usted filmó el niño que iba corriendo acá, el perro que se atravesó, usted filmó un ventarrón, la lluvia que iba a caer, usted filmó todo lo que vio. Y cuando se acuesta, le sale tremenda película y entonces, y encima todo iba a encontrarse con su mamá. Entonces en el sueño se encuentra a su mamá amenazada por una tempestad y un perro que pasó corriendo a morderla, y todo eso se une en una sola cosa y resulta que fue una filmación de lo que usted vio a través de un sentido que es la vista. Para eso no se necesita un gran psicólogo o psiquiatra para analizar los sueños. Y hay mucha gente que explota eso como un gran negocio y son astutos, porque como saben que eso es una filmación natural del ser, entonces saben cómo adivinarles todo porque simplemente leen lo que filmó. ¿Y qué sucede? Que cuando uno hace ayuno de la vista, entonces no permite que sus ojos se vayan para donde quieren. Entonces uno va únicamente mirando donde tiene que mirar, nada más. Hagan un ensayo algún día, ustedes lo pueden hacer aquí en el convento. Levántense con la intención de hacer ayuno de la vista. Entonces ustedes cuando caminen, cuando vayan a hacer lo que vayan a hacer, no miren sino para donde tienen que ir. Solamente verán lo difícil que es, pero se puede hacer. Si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta que algo está más liviano y especialmente cuando se acuestan, porque tienen la mente mucho más despejada, porque no hay tanta información, no hay tanta filmación. Entonces, eso ayuda. Lo mismo el tráfico de la lengua. Ustedes no se imaginan cómo cada palabra que sale de nuestra boca resuena en nuestro interior como una campana y se marca y se queda grabada. Mucha gente habla mucho y ni siquiera piensan mucho en lo que hablan, pero todo eso les queda grabado y sus propias palabras después salen a cazarlos y les crean problemas interiores de sus propias palabras que salieron de la boca, porque con la misma lengua se hacen daño a sí mismos con palabras desordenadas que brotan de una lengua que es precoz, una lengua precoz, produce muchas palabras. Miren ustedes que la palabra de Dios nos enseña sobre el verbo divino y se habla tanto de la palabra. Al principio era la palabra era Dios, y así la palabra se presenta como algo extraordinariamente poderoso. Es la palabra de Dios que es el mismo verbo divino que es Jesucristo. Pero hay algo que debemos entender. Todas las profecías han sido escritas por los profetas y todos los profetas han sido inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto
la palabra del profeta es palabra de Dios. Por eso cuando leemos la escritura decimos palabra de Dios al final, porque adoramos a Dios en la palabra que escuchamos. Ustedes saben que decir palabra de Dios es adorar a Dios. Esa es una forma de adoración y alabanza, que uno honra la palabra que escuchó y dice palabra de Dios. Alabado sea el Señor, adoramos a Dios, gracias Señor. Todo esto es parte de una alabanza, una adoración a la palabra. Así de sagrada es la palabra. Por eso la misma palabra enseña no jurar por nada, ni en la tierra, ni en el cielo. Está enseñando, el apóstol Santiago habla de la lengua y enseña cómo una nave gigantesca se maneja con un timón pequeñito. Y él pone varios ejemplos. Los animales más grandes, el hombre los ha podido domesticar. Domestican ballenas, elefantes, animales gigantescos. El hombre ha podido domesticarlos. Pero lo único que no ha podido domesticar es su lengua. Es el animal más difícil de domesticar. Entonces, ustedes saben que una de las disciplinas más importantes y más grandes a las cuales somos llamados para nuestro crecimiento espiritual es aprender a manejar la palabra. Que la palabra que salga de nuestra boca sea una palabra que tiene sentido y razón de ser. Que no sea simplemente un balbucear palabras sin sentido. Hay personas que emocionalmente se encuentran en un momento dado mal y entonces se acompañan hablando sin sentido. Es como una reacción nerviosa y otras cosas. Hay personas que quieren mantener a otra persona cerca y no quieren que se vaya y le hablan para mantenerla ahí. Y hay muchas formas de utilizar la lengua para diferentes razones, diferentes intenciones, pero todo eso hace daño porque la lengua no es para eso. La palabra no es para eso. La palabra tiene que tener un sentido. Miren, a medida que una persona crece espiritualmente, utiliza menos palabras. Hasta el punto de que la persona que más crecimiento espiritual ya no habla casi nada, solo lo absolutamente necesario. Y así mantiene su corazón muy limpio, muy preparado para el Espíritu Santo. Y esto es importante descubrirlo porque ustedes que viven la vida contemplativa necesitan entender estas disciplinas, porque ustedes necesitan conquistar el silencio, para que al conquistar ese silencio, ustedes puedan entender lo importante que son las palabras. Es tan importante, por ejemplo, cuando yo empecé mi ministerio profético y comencé a viajar por el mundo, desde el puro principio el Señor me mostró que antes de hablar, abriera la palabra. Y al terminar, la volviera a abrir. Y me mostró que cuando yo abro la palabra donde Él me quiera llevar y leo, lo que el Señor hace es que le limpia los oídos a los que están escuchando, a los que me van a escuchar. Y me limpia mi lengua con la palabra. Y después de eso sale lo que el Espíritu Santo va a decir a través de mí. Porque ya me preparó la lengua y le preparó los oídos a los que me escucharon. Y por eso la palabra, me dice el Señor, siempre lee la palabra antes de empezar y al terminar. Y al terminar, la palabra lo que hace es sellar lo que se escuchó para que el diablo no se la robe. Sí, entonces, con la palabra de Dios, cuando yo la leo al final, se sellan los oídos del alma para que el demonio no entre a robarse lo que usted escuchó. Entonces queda sellado y no puede entrar. Entonces, obviamente que en la libertad que Dios nos ha dado,
Usted decide si todo eso que tiene adentro que escuchó lo usa o no lo usa. Esa es su libertad. Pero el Señor cumple con asegurarse que se lo deja bien puestecito en el corazón para que usted utilice eso que le dio, si quiere. Pero lo importante de entender acá es lo poderoso que es la palabra. Yo le digo a la gente a veces que se encuentra atribulada, deprimida, confundida, triste, desesperada y es católica. Yo le digo, ¿saben qué? Yo tengo una fórmula para eso que no falla. Póngase a leer salmos de alabanza en voz alta, caminando, y verá usted cómo la tristeza se le va como si fuera, o la depresión, o cualquier que le embargue el corazón en ese momento. Lea salmos de alabanza caminando, y léalos duro, y verá cómo esa palabra misma le sana todo su ser, le sana el corazón, le sana todo, le sana el alma. Y así es, usted lee cualquier palabra de Dios de cualquier parte. Mire, yo abro por ejemplo a veces la palabra y me sale la genealogía de Jesús. Ustedes saben que son no sé cuántas personas que vienen en su árbol genealógico y uno dice, ¿para qué? ¿Eso qué sentido tiene? Pues tiene un inmenso sentido. Ustedes saben que leer eso en voz alta es como un exorcismo. Los demonios no resisten ninguno de esos nombres, porque al principio cuando uno va a leer dice, esta es la genealogía de Jesús. Ustedes se pueden imaginar, es el árbol por donde Él camina en la sangre para entrar a nosotros. Entonces muestran todo el recorrido de la sangre que llega por María a esa encarnación. Entonces los demonios no resisten eso, porque esa es la peor derrota que les pasó a ellos, la encarnación del Verbo. Entonces cuando usted lee ese pasaje donde están todos los nombres de la genealogía de Jesús, es poderoso, muy poderoso. Y yo lo entendí porque me había salido varias veces. Y dentro de mí tenía un desdén, porque yo decía, la gente que me va a escuchar, que está aquí esperando lo que yo les voy a decir, no va a encontrar sentido de que yo esté leyendo esto, si eso no tiene referencia de pronto con nada de lo que voy a decir. Y queda como esa incógnita. Pero yo veía que no pasaba nada extraordinario por haber leído eso, pero luego entendí que era que había un sentido mucho más profundo y poderoso, y es que la palabra en sí, toda palabra que está escrita en este libro, tiene el poder de una espada de doble filo, y es contundente lo que hace, así extraordinariamente, sin importar dónde lo lee. Por eso, en otra oportunidad, yo tuve otra experiencia con el Señor sobre las Escrituras. Y es porque tantas cosas que yo leía, yo no entendía, y además todas esas batallas del Antiguo Testamento, todo eso era complicadísimo y no le encontraba sentido leerlo. Y en una oportunidad el Señor me mostró algo muy lindo, y fue esto: un niño caminando con su papá de la mano, y el papá contándole una historia a un niño que todavía no tiene uso de razón. Entonces el niño todavía no entendía todo lo que el papá le estaba diciendo, pero el niño está mirando atentísimo al papá y no quiere que el papá deje de hablarle, y no le está entendiendo nada, ¿sí? Pero el hecho de que el papá le habla y le está dando ese amor y esa atención hace al niño feliz. Entonces el Señor me mostró la palabra que no entiendo, es ese niño que va de la mano de Dios leyendo lo que no entiende, pero escuchando a Dios hablar, ¿sí? Y eso para mí fue algo muy hermoso porque me dio paz. Ya nunca me volví a preocupar. Yo dije, ahora cuando abro la palabra y la abro por allá en un pasaje de esos que son incomprensibles, porque es una guerra por allá que están descuartizando a todo el mundo, y bueno,
y además el mismo pueblo de Dios que lo están acabando, ¿no? Un Dios pagano, un rey pagano, y ya no importa, yo ya lo leo tranquilamente, en paz, y hago lo del niño. Estoy oyendo hablar a Dios sin entender nada, y quedo en paz porque me habló mi Padre, porque esa es la palabra de Él, porque ese es Él el que lo dijo. ¿Y por qué lo dijo? No sé, pero es Él el que me habló. Y eso es lo que me importa. Y aquí viene ese encuentro con esa obediencia de la que yo comencé hablando. Este es el sentido de la obediencia al que yo quiero llegar en esta reflexión, que es comprender que obedecer no es entender. Obedecer es seguir el deber. Ustedes saben, y es seguro que han escuchado sobre la vida de Santa Rita de Casia, ¿cierto? Y ustedes conocen la historia de esa planta que tenía que regar, un palo seco. Tenía que regar un palo seco, que por orden natural, ese palo ya no tenía cómo retoñar. Estaba muerto, era un palo seco. Sin embargo, la Madre Superiora la mandaba a regarlo. Y eso era algo complicado porque era como una humillación. Es como si a ustedes la mandan a regar una piedra a ver si florece, ¿no? Ustedes miran a la Madre Superiora, ay, la Madre está como perdiendo los sentidos, ¿no? Eso seguramente era lo que pensaba la pobre Santa Rita. Resulta, con el Padre mismo fuimos al convento de Santa Rita de Casia hace como 10 años, ¿cierto? O más, ¿no? Como en el año 2003, 2004, por allá. Estuvimos ahí, y ahí está adentro el árbol, eso es un arbusto, ¿no? Una planta, que es un árbol, sí, está florecido. ¿Cuánto hace que se murió ella? Pues ese pedazo para lo que ella regaba, floreció. Pero ¿saben qué fue lo que floreció? No el palo ese, floreció la obediencia de Santa Rita. Eso es lo que floreció. Esa fue una prueba inmensa de la obediencia. O sea que la obediencia es obediencia, y entre más absurda sea, más obediencia es. Sí, porque la obediencia no se trata de la comodidad, la obediencia no se trata de la conveniencia, la obediencia no se trata de frutos que son predecibles, frutos que se esperan, frutos que uno deduce. No, la obediencia es simplemente hacer lo que se debe hacer. Esa es la obediencia, sin importar. Y ese es el sentido de la obediencia, porque nuestra naturaleza rebelde lo que hace es: no entiendo, por lo tanto no obedezco. Eso es lo que la naturaleza dice. Si yo no entiendo, creo que es injusto lo que me están pidiendo, y por lo tanto justifico no obedecer, porque considero la persona que me lo ordenó como si estuviera loquita, o no me quiere, o se está vengando, o me está haciendo un mal, o quién sabe, ¿no? Pero esto no está en orden. ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo. Pero el sentido de la obediencia es otro. El sentido de la obediencia es: yo no cuestiono ni negocio la obediencia, yo obedezco. Y ahí está la santidad, de ahí se desprende la verdadera santidad, de esa obediencia donde uno se para en la cabeza de la serpiente de nuestra rebeldía, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de protestar, de nuestra capacidad de encontrar justicia, de buscar justicia. Ahí, entonces, esa valentía que el Espíritu nos llama a tener a cada uno de nosotros para poder santificarnos con la obediencia es vital en la vida religiosa, en particular para que ustedes obedezcan a sus superiores y obedezcan la vida que viven sin cuestionarla. Porque en el momento que ustedes cuestionen la obediencia, se han disminuido como monjas. ¿Usted quiere saber cuándo usted es una monja disminuida? Cuando no está obedeciendo.
Esa es una monja disminuida. Ahí quedó un pedazo de monja, no una monja entera. Una monja entera es la que obedece y no cuestiona ni se revela. Por eso les pongo el ejemplo Santa Rita. Y la prueba está que la iglesia nos deja ese testimonio tan extraordinario. ¿Cuánto hace que murió ella, padre? ¿Usted se acuerda? Murió en el año 1600 más o menos, dice el padre Santa Rita de Casia. Estamos hablando de casi 5 siglos, 4 siglos que esa planta está ahí. Ustedes se pueden imaginar el testimonio de un palo seco muerto que no tenía cómo retoñar. Pero ese es un ejemplo de lo que nos muestra el Espíritu Santo. ¿Por qué razón está eso ahí? Para que todos aprendamos de eso, ¿no? Y esto es precisamente lo importante que es asimilar esta enseñanza y darnos cuenta dónde está el secreto. El secreto no está, miren, el santo cura de Ars, por ejemplo, era un hombre que según la historia no era muy bueno intelectualmente. Él le costaba mucho aprender, estudiar, todo eso, no memorizaba las cosas, y parece que lo ordenaron por pura lástima, ¿no? Compasión de uno mismo, lo ordenó y lo mandó al pueblo más horrible por allá de sacerdote, donde no avergonzara a la iglesia. Y ya ustedes saben lo que pasó. Hoy es el patrón de los sacerdotes. Pero lo que pasa con ese padre es que ese padre tenía el don maravilloso de la obediencia. Él continuó estudiando en el seminario sin entender, sin poder estudiar, contra toda su naturaleza, y estaba obedeciendo al llamado sacerdotal, a una cosa imposible para él, y se ordenó. Las razones como lo ordenaron y todo lo que pasó son cosas sobrenaturales, porque a él lo ordenaron porque Dios quiso, no porque la gente quisiera, porque por el orden natural de las cosas él no estaba supuesto a ser ordenado, pero resulta ser uno de los sacerdotes más importantes de todos los tiempos. Y ahí está otra enseñanza de Dios. Lo absurdo que es todo esto. Como decir, miren lo absurdo que es la gran mayoría de los apóstoles que el Señor escoge. Habían unos muy preparados, pero habían otros totalmente analfabetos que no tenían ninguna preparación. Y luego esos se convierten en la gente más sabia y dejaron las enseñanzas más increíblemente trascendentales. Llevamos 2000 años alimentándonos de lo que ellos nos dejaron, y era gente que yo creo que no sabía nada en relación a una formación de ninguna clase. Eran gente sencilla que conocían las artes naturales de la pesca o cosas así, pero no sabían nada más. Y en esto Dios nos va dejando a todos nosotros una enseñanza extraordinariamente preciosa de lo que es nuestra vida sobrenatural. Por eso el don de la obediencia es un don sobrenatural. ¿Por qué? Porque por naturaleza no obedecemos. Por eso repito lo que dice San Pablo: el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, para obedecer necesitamos la gracia de Dios. ¿Qué hacemos con relación a eso? Cada vez que usted obedezca, dele gracias a Dios. Yo he buscado hacer eso. Cada que termino obedeciendo, me demoro más agradeciéndole al Señor que lo que me demoré haciendo lo que me llevó a obedecer, porque es más grande la gracia que lo que yo logré hacer. Es más grande, porque somos tan desobedientes que yo me sorprendo cada vez que obedezco. Me parece un milagro, y es que lo es. Es que lo es, porque es que somos desobedientes. Ahora, es importante no avergonzarnos de nuestra desobediencia, sino asegurarnos que la queremos superar. Lo que uno hace es odiar
su desobediencia, pero no avergonzarse de ella, porque ¿saben qué es avergonzarse? Avergonzarse es vanidad, y ojo con la vanidad. Ustedes han visto que la gran mayoría de la gente tímida, con excepción de personas que tienen problemas emocionales, mentales, o que han sido abusados cuando niños o cosas así y le tienen miedo a la gente, pero una persona que consideramos normal cuando es tímida es simplemente una persona extremadamente vanidosa, que no quiere cometer errores. Entonces no quiere decir nada, no quiere hacer nada, no quiere aparecer en nada porque le da miedo cometer errores y quedar en ridículo y quedar mal. Entonces, para cuidarse es tímida, no actúa. Eso hay que cuidarlo mucho. Por eso uno no se debe avergonzar de la desobediencia, porque esto es una vanidad, como decir, ay, qué pena, desobedecí. Eso no es. Hay que odiar la desobediencia, como se odia el pecado. Pero la vergüenza no viene al caso. La vergüenza no. Sino hay que odiarla. Hay que pararse en la cabeza de la desobediencia y pedirle esa gracia a Dios, porque es una gracia. No se asombre de su desobediencia, porque usted es desobediente. Por lo tanto, ¿de qué se va a asombrar? Si usted no le puede quitar las rayas al tigre, ¿no es verdad? El tigre es rayado. Obviamente hay tigres blancos, pero estoy hablando del rayado, ¿no? Y tenemos las rayas del tigre, querámoslo o no queramos, estamos rayados de desobediencia. Por eso, cada vez que obedecemos, gloria a Dios, hay que darle gracias al Señor, porque es como un milagro, de verdad que lo es. Entonces, conságrenle a Dios esta naturaleza rebelde para que ustedes logren crecer espiritualmente. Yo les digo, la desobediencia las atrofia, las disminuye como religiosas, las hace feas ante el ángel de la guarda, le entristece la Virgen María. No es bueno, hay que trabajar durísimo para no ser desobediente, hay que trabajar duro, porque eso es lo que les va a dar fuerza a ustedes como religiosas, el atreverse a obedecer, el atreverse a sacrificarse, a tragarse en la lengua, porque y a morderse esa naturaleza que quiere rebelarse y saltar y gritar y buscar la justicia, y todo eso hay que amarrarlo, y se dan cuenta que cada vez que hacen eso se sienten mejor, porque eso hace que ustedes crezcan como seres humanos, se vuelven más fuertes, porque lo único que fortalece una religiosa como ustedes es la obediencia con amor, o sea, el amor de Dios. Es lo único que las fortalece, y para uno llenarse de más amor de Dios, tiene que llenarse de más obediencia, porque así, sacrificando la naturaleza rebelde, entonces crece uno interiormente. Eso es, uno crece cuando es humilde, uno nunca crece cuando es orgulloso, al contrario, se disminuye. Voy a cerrar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de el libro de Esdras, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: la vuelta de los sionistas. En el año 1 de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén en Judá a edificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén.
a todo el resto del pueblo, donde quiera residan, que las gentes del lugar les ayuden proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias a Dios por este momento, esta mañana de reflexiones. Amén. Amén.